Antonio Llardén, muchas gracias. Qué momento tan especial para hablar en el mundo de la energía. Parece que la energía solo nos acordamos de ella cuando suben los precios de la luz, España consiguió bajarla por la excepción ibérica, pero luego la guerra de Ucrania lo puso en primer plano. Pero desde que lo veíamos difícil con la guerra de Ucrania hasta el momento actual con los acontecimientos, yo voy a decir semanalmente, pero casi diarios, ¿no? Se propone un mapa muy complejo, una situación muy difícil de comprender, y le agradecemos mucho que usted nos la aclare, porque déjeme decir que Antonio Llardén, y lo digo no por simplemente hacer un elogio, es una de las personas de largo que sabe más de energía en España y yo diría en Europa. Lleva casi 20 años al frente de Enagás. Casi todas las energéticas, comentábamos, tienen mucha estabilidad en sus presidentes, vean Iberdrola, vean otros, etc. Y por tanto tienen un conocimiento... Por el momento. Por el momento. Tienen un conocimiento realmente muy complejo. Hablamos de la geopolítica. Cuando las sacudidas que vemos constantemente, ¿no? Uno se levanta por la mañana a ver qué tuit habrá puesto hoy la persona que pone tuits y estremece el mundo, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, y cambia el contexto geopolítico en el que estamos. Se suele decir miedo en los gobiernos, miedo en muchas poblaciones, miedo en los inmigrantes, miedo en las bolsas. Miedo también, le pregunto, ¿el mundo de la energía está tan pendiente de esas sacudidas del contexto geopolítico que se pueden producir? A ver, desde el punto de vista de los precios, efectivamente esto incide, esto es clarísimo. Desde el punto de vista del funcionamiento, con matices, claro, porque los acontecimientos de los últimos años sí que nos han hecho, como diría yo, poner de manifiesto que los temas de seguridad, de security of supply, que evidentemente en un mundo de ingenieras e ingenieros era obvio que lo teníamos todos en la cabeza, pero en el mundo en general parecía que esto era business as usual, ¿no? Ahí ha habido como tres momentos importantes. Ciertamente el proceso de transición energética es clave en el sector energético como un factor que de alguna forma, en fin, nos afecta mucho. Y si cogemos una fecha, por coger una, sería la Conferencia de las Partes de París del año 2015, que establece a nivel general unos objetivos muy retantes de descarbonización. Este es un punto. El tema del COVID sí que dio un toque de atención, no tanto al sector energético como a las cadenas de suministro de todo el mundo, que, entre comillas, descubrimos pues que faltaban medicamentos o piezas de recambio, bueno, porque se hacían en otros países, porque los barcos no llegaban, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, y se ha comentado, evidentemente, la invasión rusa de Ucrania hace ahora 3 años, este sí que es un antes y un después, porque a partir de ahí la Unión Europea efectivamente, si me permitís la expresión, descubre, decir, oye, no tenemos una política energética común en la Unión. Había otras políticas comunes, pero no la Unión. Es curioso, una Unión que sale de la CECA, aquello de la Comunidad del Carbón y del Acero y tal, pero bueno, pues se consideraba que cada país era, por decirlo así, soberano en su política energética. Y esto es lo que hace que en ese momento la Unión reacciona muy rápida. Los rusos invaden Ucrania el 24 de febrero, me acuerdo porque nosotros teníamos consejo el 20, en el que hicimos esta última, que el presidente ya no tenía poderes ejecutivos, y a posterioridad hay gente que nos dice, oye, qué inteligentes fuisteis, que no adivinábamos nada, como os podéis imaginar, no teníamos, bueno, hombre, sí que sabíamos que aquello estaba complicado, pero nadie sabía que iba a invadir. Pero bueno, el 24, el 8 de marzo, 15 días después, la Unión Europea saca un paper donde por primera vez en la historia habla de política económica europea. Y esto sí que es un antes y un después. Y ahí, digamos, señala 3 grandes ejes que son un poco los que nos rodean. Uno, evidentemente, transición energética, es decir, descarbonización. Un segundo, security of supply, que de alguna forma quiere decir soberanía energética, tema no fácil de decir, pero más difícil de hacer. Y el tercero, el price affordability, que traducido sería, bueno, hay que ver que los precios de la energía permitan tener una industria y unos servicios competitivos. La Unión Europea sobre esto no había entrado un poco, si me permitís,
por una puerta lateral en temas de competencia, como es lógico, y en temas de medio ambiente, pero no había dictado. A partir de ese momento hay una política y ahí esto es lo que nos influye. Déjeme desgranar eso partiendo de esa afirmación. La Unión Europea no tenía una política energética. Muy bien. Entonces yo, si me permite, le planteo algunas cosas en función de eso. Primero, todos admiramos a la señora Merkel y, por cierto, en las últimas semanas ha sido muy importante su intervención en la campaña electoral alemana diciendo cuidado con las alianzas, advirtiendo a su propio partido. Pero con toda la admiración que tenemos a la señora Merkel y antes a su antecesor, Helmut Kohl, que era el inspirador de Merkel. Merkel era un ayudante, como sabe, de Kohl, y Kohl fue el hombre de la reunificación. Quizá cometió un error importante. No lo formuló así, pero parecido. Lo resumo. Bueno, podemos cerrar las centrales nucleares porque como ya no tenemos ningún conflicto con Rusia, siempre tendremos el gas ruso. Pero luego tuvimos el conflicto por persona, entre comillas, país interpuesto, que fue Ucrania. Ahí fue el gran error energético de Europa. ¿Cree usted que está en el origen de parte de esa no política comunitaria? A ver, realmente Europa, lo que sería la seguridad de suministro, el security of supply, no lo llegó a considerar hasta ese momento como una necesidad. Es cierto que todos los países teníamos unas normas de seguridad, cada uno pero, por ejemplo, cuando Rusia invade Ucrania, los almacenamientos de gas en toda Europa estaban aproximadamente al 29%. Solo. Y esto empezando en invierno ya. Por lo tanto, es evidente. Déjame ser muy sincero. Meses antes sí que había en el sector, en los expertos, una cierta sensación de que, bueno, la situación, nadie sabía si iba a haber una guerra o no, pero sí que se veían varias cosas. Un conflicto bastante fuerte ahí, los rusos habían ya quedado Crimea. Recordemos que nosotros tenemos un incidente que lo resolvemos razonablemente bien, que es que, amparándose a Argelia, con todo el derecho, que vencía el contrato del gran gasoducto que desde Argelia atravesaba Marruecos y venía hacia España, esto se cierra básicamente en un contexto de un conflicto político histórico entre Marruecos y Argelia, y en ese momento, pues personalmente, yo estoy en Argel y llegamos a un acuerdo que Argelia ha respetado siempre. Con Argelia nunca, hay que decirlo, hemos tenido España un problema. Hay discusiones como con cualquier proveedor de precios, etcétera, pero nunca lo hemos tenido. Y el acuerdo que se cerró es que ellos tenían derecho, porque había una concesión que terminaba, en fin, sería una historia larga de explicar, pero se acordó en un acuerdo que hicimos pues, con el presidente de Sonatrach, él y yo, que esto pues, fue elevado evidentemente a los gobiernos, de que evidentemente funcionaría el otro gasoducto que es directo, incrementaríamos la capacidad en lo que podíamos incrementarla, que era un 25% aproximadamente, y todo aquello que no cupiera por ese tubo pasaría por barco. Y eso ha funcionado bien. Pero ese era un poco ya el adelantamiento. Entonces, si vemos los precios de gas en el mundo entre mediados del 21 y la guerra de Ucrania, ya se veía una subida de precios. Y eso ahí podríamos discutir por qué. Probablemente también porque, y esta es una opinión muy subjetiva mía, parte del discurso que existía en los medios, etcétera, me pongo ahora del lado de los que producen petróleo, producen gas, que son 18 o 20 países del mundo y que viven fundamentalmente de estos ingresos. El discurso era un poco de decir, bueno, el producto que vendéis, esto se va a terminar pronto y ya no os compraremos más. La reacción normal de alguien dice, oye, pues mientras me compres te voy a subir precios. Por Dios, yo no estoy diciendo que se pusieran de acuerdo en subir los precios, simplemente que es casi de sentido común, porque los precios ya habían empezado a subir cuando se empezaron a ver que podía haber conflictos políticos. Cuando estalla la invasión, los precios se disparan. En el mundo hay 3 grandes mercados de precios, voy muy rápido, de gas estoy hablando ahora, el mercado americano con el Henry Hub, el mercado europeo, que tiene unos precios más o menos un pelín diferentes por países, pero que hay un país que se adoptó, que es el transfer, el holandés, el TTF holandés,
que marca un poco precio, y después está Extremo Oriente, que marca precio en lo que llamamos Japón, Corea y China, ¿no? Bueno, pues en una unidad que es la misma, euros por megavatio hora, en Estados Unidos estaba antes de la guerra en 15, en Europa estaría en 25 y en Extremo Oriente en 35. 15, 25, 35. Cuando estalla la guerra, en los meses siguientes, sobre todo en el verano del 22, de esto no hace ni 2 años y medio, Estados Unidos dobló de 15 a 30, Europa se multiplicó a 300, o sea, 10, 12 veces más, y en Oriente Extremo no tanto, porque China tiraba poco, un poco a consecuencia del COVID, y estaban 150. Es evidente que estos precios es una verdadera revolución. A partir de ahí, también la Unión Europea empieza con el Price Affordability a intentar tomar medidas que no son fáciles. Por lo tanto, ahí sí que ha habido una verdadera revolución. Y, bueno, estos son los 3 ejes que hemos tomado. ¿Cómo estamos ahora? Ahora estamos un poco mejor, pero han vuelto a subir los precios. Es decir, hace 2 o 3 meses sigo tomando el precio del gas como un punto de referencia, porque después también la electricidad, con fórmulas diferentes, de alguna forma esto también influye. El precio del gas en Estados Unidos, que estaba en 15, subió un poco y ahora estaría, hablo de memoria, en 10, 11. En Europa hemos pasado de 35, que era más o menos lo que teníamos hace 2 o 3 meses. Ayer estábamos en 50, 52. Por lo tanto, hay agitación, estamos en invierno, etcétera. Y en Extremo Oriente no tanto, están en 48, 49, pero es evidente que son unos precios que desde el punto de vista de competitividad, y es un punto que has tocado, perdona que me alargue, no podemos tener competitividad en Europa si una parte importante de la energía, digámosle, la estamos pagando mucho más que en este caso concreto que Estados Unidos. Déjeme, la segunda referencia histórica es más reciente, una persona que todos aquí presentes conocemos muy bien, y usted especialmente, Josep Borrell, usted fue subsecretario, creo, en el Ministerio de Transportes. 30 años, hace muchos años. Tuve el honor de ser el número 2 de Borrell y estoy aquí, o sea que Borrell es una de las personas... A pesar de todos los riesgos que toma Borrell, pero que a los diplomáticos europeos les dijo, y vino aquí a Next Educación y lo repitió, dijo, Europa, despierta, 3 cosas. Se acabó el gas barato de Rusia. Segundo, se acabaron los productos baratos de China. Tercero, se acabó eso de que el amigo americano te paga la seguridad. A partir de ahora tenemos que tener nosotros responsabilidad. Ese es el cuadro, sí, 3 años después de donde estamos. Y además, no te he acabado de contestar la pregunta que en el fondo me hacías tú, perdonadme que me haya enrollado, pero para tener la idea de contexto. Evidentemente, Alemania sobre todo, pero no solo Alemania, tenían la idea de que, bueno, pues con una sociedad pacificada, Rusia estaba mucho más cerca, tenía y sigue teniendo mucho más gas, y Alemania y muchos otros países europeos dependían fundamentalmente del gas ruso. El gas ruso en Europa quizás podía ser casi entre el 40 o el 50% del conjunto, hablo de memoria, de abastecimiento. Los países, digámosle, algunos países, España, Reino Unido, que ahora no está en la Unión Europea, como digo yo a veces, no porque fuéramos más inteligentes, porque éramos más pobres, estábamos más lejos, tuvimos que desarrollar en el inicio doble red, es decir, plantas de regasificación y después gasoductos cuando ya se podían construir gasoductos submarinos, etcétera. Pero la idea de tener plantas de regasificación es simplemente porque no tenías posibilidad de tener una conexión directa con un país que estuviera a miles de kilómetros o que tuvieras el mar de por medio. Entonces, claro, países como Alemania no tenían plantas de regasificación y los países, evidentemente, que no tienen acceso al mar tampoco. Por lo tanto, una buena parte de Europa dependía no solo del gas ruso, pero fundamentalmente del gas ruso. Incluso un país como Italia dependía en un 30-40%. España es verdad que yo creo que fue en la época de Aznar, creo recordar, se hizo una ley que en aquel momento fue un poco discutida, de que no tuviéramos dependencia de un solo suministrador, sigo hablando de gas, más del 50%. Esto afectaba a Argelia, porque al final, en los años 90, dependíamos de Argelia en un 80%, ¿no? Bueno, Argelia lo entendió, y realmente, a partir de ese momento, nunca hemos dependido más de Argelia. Ahora Argelia es la primera suministradora, sigue siéndola. Insisto que es un suministrador
fiel y leal, esto hay que decirlo. O sea, nunca hemos tenido un problema con ellos. Puede haber habido problemas técnicos que suceden, pero nunca hemos tenido un problema. Debe ser el 35%, hablo así. Claro, ¿qué ha pasado con la invasión? Que evidentemente el gas ruso, por muchos motivos, muchos países se han dado cuenta que no podían depender de él, al margen de que ha habido también, por una parte, los atentados contra el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Ese ducto, sí, del Mar del Norte. Exacto, ahí pues podemos pensar quién ha sido, quién no ha sido, en fin, es un tema que aún no está aclarado. Y desde 31 de diciembre, hace ahora un mes, se terminó el último contrato de Rusia con Ucrania para el paso, digámosle tal. Ucrania ya no recibe la redevance que recibía. En fin, en definitiva, prácticamente no entra gas ruso por tubo, pero sí que sigue entrando gas ruso licuado por barco, porque la Unión Europea no ha prohibido en estos 3 años que se consuma gas ruso. Puede parecer confuso, pero es un poco la realidad. Pero la realidad, al final, es que si Rusia representaba, no sé, un 50%, en estos momentos quizás representa un 15% de lo que llega a Europa. Pero en este panorama resulta que España tiene 5 o 6 plantas regasificadoras, además de la de Portugal, ¿no? Tenemos 6 plantas y una séptima, ¿Sí? que se ha puesto en funcionamiento en Gijón a consecuencia de la crisis, que se planteó ya como una planta que podía servir, digámosle, de almacenamiento. Hago un paréntesis técnico que seguro que todos lo tenéis en la cabeza. Las plantas de regasificación hacen 2 papeles. Uno, regasificar el gas, que llega en forma licuada, etcétera, y el otro, almacenamiento. Como tienes que almacenar en unos tanques enormes, que es lo más caro de una planta, un líquido que está a menos 160 grados y que no puedes permitir que se te transforme en gas de repente, pues todas las plantas tienen almacenamiento. Al principio, hace 20 o 25 años, esto no se consideraba importante, porque era un poco, bueno, just in time. Llegaba el barco, cogías, regasificabas y lo metías en la red. Posteriormente, claro, la energía, en fin, y cualquier demanda no es matemática, no es la misma y por lo tanto sube y baja, y las plantas empezaron a tener un cierto papel de almacenamiento también, para cuando se necesitara esa energía en horas punta, y sobre todo con la entrada del renovable. Obvio, el gas actúa realmente hoy, dejando aparte un poco el nuclear, que sería en base, el gas entra y sale en cualquier momento que se necesita. Bueno, pero en todo caso es una bendición que en España haya 6 plantas regasificadoras. Bueno, esto es lo que los alemanes, permitidme, han copiado y han entendido, lo digo con todo el cariño, y bueno, y nosotros tenemos el honor. En Alemania hay en este momento 3 grandes proyectos ya aprobados para construir 3 plantas de regasificación. Nosotros estamos de socios en el proyecto que se construye, la sociedad se llama el Hanseatic Energy Hub. Ustedes en Agas, ¿no? En Agas está en el Hanseatic Energy Hub, paréntesis, la guerra de Ucrania también nos ha permitido redescubrir la Liga Hanseática, que acordaréis la historia, la Edad Media, bueno, pues hemos redescubierto la Liga Hanseática, y en el estuario de Hamburgo, pero no en el estado de Hamburgo, sino de la Lower Saxonia, en un gran polígono industrial, se va a empezar a construir una planta de regasificación como las nuestras, con 2 grandes tanques, y con unos contratos se ha hecho todo un esquema financiero take or pay, de forma que esto tiene que funcionar durante 20 o 25 años como mínimo. Los tanques los tenemos que tener hydrogen ready, es decir, preparados para utilizar de hidrógeno si en algún momento pues se dejara de consumir el gas, y esos tanques van a poder contener amoníaco, y, digámosle, en 3 años, hacia el 2027, tendría que estar en funcionamiento esta planta y las otras 2, y nosotros somos socios ahí con un 15 y seríamos los operadores. Quiero decir que Alemania ha redescubierto, bueno, ha descubierto que tener plantas de regasificación, como tiene el Reino Unido, claro, ¿quién las teníamos? Los que son islas, Japón, Reino Unido, o los que estamos de alguna forma geográficamente lejos del suministro, Corea del Sur. Y tenemos mucha costa. Y bueno, y entonces, claro, tenemos mucha costa, claro, el país que no tiene mar, pues no tiene. Nosotros tenemos ahora 6 plantas, la séptima de Gijón es la planta que actúa únicamente como almacenamiento, es decir, esto es algo que antes no se hacía. Un gran buque metanero puede depositar gas natural licuado, que hay que mantenerlo en condiciones, etcétera,
para después, posteriormente, decir, espera, ya te mandaré otro barco para recuperar ese gas que lo voy a mandar a otro sitio. Por ejemplo, durante todo este periodo de guerra de Ucrania, nosotros hemos mantenido con Italia una especie de, iba a decir un puente aéreo, un puente marítimo, en donde los italianos, de las 3 plantas que tienen, 2 son más pequeñas, no pueden recibir los grandes metaneros. Entonces, los grandes metaneros desembarcan en cualquier punto de España, pero normalmente Sagunto o Barcelona o Bilbao, y ahí lo guardamos, si me permite la expresión, y después buques metaneros más pequeños vienen, lo recargan y se van. La planta de Gijón ahora está funcionando ya con este esquema. Y es cierto que en la península ibérica está también la 8ª planta, digámosle, de la península. En seguridad de suministro, Portugal y España actuamos como una sola pieza, sin discusión. Si en un momento falta gas en Portugal porque se les ha estropeado algo, nosotros mandamos gas y después, si me permitís la expresión como catalán, ya ho trobarem, es decir, ya haremos los números de compensaremos, o ellos a nosotros cuando tenemos problema. Y esto se está haciendo, se ha hecho también con Francia. Hay 2 interconexiones con Francia. De hecho, España en este momento tiene 2 interconexiones con Francia, 2 con Portugal y 2 con Argelia, una directa y la otra a través de Marruecos. Y la de Marruecos no está funcionando en sentido sur-norte, pues por lo que hemos comentado antes, pero primera vez en la historia del mundo estamos transportando gas desde Europa hasta el norte de África, a Marruecos, como consecuencia de un acuerdo al cual se llegó con el gobierno de Marruecos, totalmente respetado por Argelia, que es que Marruecos tiene derecho a comprar gas en el mundo y tiene derecho a depositarlo en algún sitio de la Unión Europea que se lo pueda transportar. Y ahí nosotros, parte de lo que hacemos es asegurar que ese gas no es argelino, que por lo tanto el gas argelino va a los propietarios, a los compradores que hay. Por lo tanto, el mundo de la energía y la geopolítica, como vemos, están muy ligados. Muy interrelacionado. España, además de tener 3.000 kilómetros de costa, además de estar lejos de donde sería la llegada del gas ruso, pero ¿quién tomó la decisión políticamente, o es algo de varios gobiernos como política de Estado, no lo sé, le pregunto, de construir 6, vamos para 7, plantas regasificadoras? Porque eso, cuando llega el momento actual, decíamos, es una bendición tenerlo y es un factor competitivo entre países en esta nueva geopolítica determinante. Bien, como todas las decisiones, probablemente no tienen un solo padre. La primera decisión fue, bueno, como he explicado, hace 50, un poco más, la planta que se construye en Barcelona. Posteriormente, el Enagas público construye 2 plantas más, si no me equivoco es Cartagena, y ahora no me acuerdo cuál es la otra, yo creo que era Cartagena y Huelva. Y posteriormente, cuando viene la liberalización energética, creo que es la primera directiva europea, sabéis que la Unión Europea tiene grandes ventajas, pero nos hace muchas directivas, hasta yo ya me pierdo si es la primera, creo que es la primera. Entonces se estableció una libertad para construir más plantas y en España, en el proceso de liberalización, se construyeron otras 3 plantas. Bilbao, Sagunto y Ferrol. En ese momento, en Agas no éramos socios de las plantas, porque esto pues, fue así, pero sí que es verdad que en esos 25 años parte del sentido común ha llevado a que nosotros hemos entrado en las 3 plantas como socios. Hay otros socios ahí, por ejemplo, en Sagunto está Osaka Gas, o en Ferrol, por ejemplo, existe pues, unos socios gallegos y tal, con los que nos hemos entendido muy bien últimamente y les hemos, para entendernos, hemos hecho un acuerdo, con lo cual los tubos de alta presión, que a ellos pues, les interesaba menos, los administramos nosotros y les hemos dado entrada en la planta de Gijón. Es decir, se ha producido un proceso empresarial de racionalización, pero es verdad que esto lo hizo el Reino Unido, lo hemos hecho nosotros, lo hizo Italia, lo hizo Francia, lo hizo Bélgica, porque tiene una planta importante, lo hizo Holanda, pero no ningún otro país. Y ahora Alemania sí que ha entrado en este proceso. ¿Y eso qué es lo que nos da? Nos da primero seguridad de suministro desde el punto de vista de diversificación de orígenes. Bien. Segundo, posible diversificación de precios. No dependes de dos proveedores, ¿no? Tercero, capacidad de almacenamiento. Y esto, claro, el invierno pasado Europa ha empezado, o este invierno ha empezado esto,
con un 90-95% de los almacenes llenos. Comparémoslo con el 29% de febrero del 22 y te da una idea de la diferencia. Ahora, dicho todo esto, ¿qué está sucediendo en el mundo? Lo digo porque estamos muy centrados aquí. Hombre, los incidentes, por decirlo de alguna forma, en el Mar Rojo, digámosle, las dudas que hay sobre si se puede o no interrumpir de forma, digámosle, violenta el tránsito por el canal de Suez. Todo esto está teniendo una fuerte influencia, no tanto quizás en energía, pero por ejemplo en los precios de transporte de cualquier mercancía. Yo tengo un mapa de un programa de estos que ves todos los buques que se mueven en el mundo, al menos los que están conectados por ordenador, y ves que otra vez la ruta del Cabo de Buena Esperanza para ir de América a Asia o de Asia a América, bueno, aquello parece la salida del campo del Bernabéu después del partido, o sea, centenares de barcos que hacen esa ruta porque se fían menos de la ruta del canal de Suez y de los hutíes que están ahí. Por lo tanto, y después, bueno, el estrecho, digámosle, de Malaca, en Singapur y tal, hay 2 o 3 puntos delicados. Y esto, en estos momentos, cada vez que hay algún incidente, llamémosle político de guerra, estos precios se mueven inevitablemente, ¿no? Por tanto, sí que estamos en una cierta situación de inestabilidad. Ahora, dicho esto, en general en Europa, con las medidas que se han tomado, y después hablamos de Estados Unidos, evidentemente en este momento existe una política de security of supply con una serie de normas, evidentemente una política de descarbonización, que la podemos comentar después, y una cierta política de precios más quizás difícil de hacer para intentar que los precios de la energía en Europa sean realmente competitivos. ¿Qué hicieron los americanos? Hombre, los americanos tienen un país muy grande, tienen un país rico en materia prima, entre otros en gas y petróleo, y sobre todo ellos desarrollaron a partir del final de la primera década del 2000 el shale gas, que es la explotación de gas, digámosle, a base de, por decirlo así, no solo perforar, sino romper, digámosle, determinadas formaciones rocosas que tienen dentro, como si fuera una esponja, gas natural. Esto plantea 2 problemas, los 2 resolubles, pero que son un poco los que llevan la mala, digamos, imagen que tiene el shale gas. De hecho, está prohibido prácticamente en toda Europa, al menos hasta hoy, que es que, primero, tienes que utilizar agua, etcétera, que ese agua después la tienes que devolver, evidentemente. Si ese agua la tiras a la primera rambla que tienes al lado de la explotación, pues claro, eso es un agua contaminada. Pero afortunadamente el mundo industrial hace más de 100 años que sabe tratar los residuos y esto se puede resolver. Segundo problema más complicado es que cuando a la madre tierra la perforas, pues a veces tienes movimientos sísmicos, ¿no? La explotación de shale gas tiene que ir directamente ligada a que tengas un sistema de control muy bueno de que no hayan movimientos sísmicos y que si los hay, pues evidentemente paras y bueno, y en el límite no lo harías más. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados, el estado de Nueva York, que tiene prohibido el shale gas. En cambio, los estados, digámosle, que tienen muy baja densidad de población y que son muy grandes, Idaho, North Dakota, etcétera, pues lo autorizan. ¿Pero por qué cito esto? Porque digamos, lo que le sobra a Estados Unidos de gas y en parte de petróleo es porque hicieron el shale gas. Estados Unidos no era soberano en los años 2010-2012, importaba un 20% de gas y de hecho tenían plantas de regasificación. Yo he visitado la de Boston, por ejemplo, o sea, como nosotros. La explotación del shale gas, con sus pros y sus contras, les lleva que en 10 años pasan de depender un 15-20% de fuera a que le sobra, si me permitís la expresión, un 15-20-25%. Esto es lo que exportan. Y por lo tanto ha sido una verdadera revolución. Déjeme relacionar ahora energía y competitividad en Europa. Todos los informes, el informe Draghi que ha citado antes el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, y todos los informes dicen el problema de Europa es que tiene una baja competitividad, hay que aumentarla para poder realmente plantar cara, incluso comercialmente, a Estados Unidos y a China. Pero el problema que dicen las industrias españolas y las europeas en general es que, oiga, nosotros pagamos la electricidad mucho más cara
de lo que están pagando los norteamericanos. ¿Eso va a ser siempre así o hay visos de alguna solución? Hombre, no debería de ser siempre así, pero efectivamente hoy es así. A ver, ¿qué ha pasado en Europa? Bueno, por una parte, hasta que se toma la decisión de una política energética común, fruto también de una política de defensa seguramente un poco más coordinada, Europa se preocupó fundamentalmente de tener mercados competitivos y, por lo tanto, bueno, pues de una forma casi natural, mucha industria se fue a países en donde o los salarios eran más bajos o las condiciones, digámosle, regulatorias eran más liberales. El caso es de que hemos perdido mucha industria, no España, todos los países europeos, ¿no? Eso, en principio, parecía que no preocupaba hasta que nos hemos dado cuenta no solo del security of supply por razones, digámosle, de guerras, sino realmente de competitividad. Después lanzamos en Europa y en el mundo la política de transición energética, que está muy bien y que es necesaria, pero claro, esa política solo funciona si queremos resolver el problema de las emisiones de CO2, etcétera, si todo el mundo lo hace. Es decir, no es un problema que lo puedas resolver en un territorio, lo resuelves, no. El estado del arte en este momento es suponer que el CO2 que emite la Tierra continúa 100 años en la atmósfera, por decirlo así. Por lo tanto, es un problema global, ¿no? De ahí que, con sentido común, se ha buscado que las COP, las conferencias de la COP, busquen acuerdos de todos los países, porque si 5 lo hacen, pero 2 no acabamos de resolver el problema. Por lo tanto, este es un primer tema. Pero el segundo es que si esto no lo ligamos, y no es fácil, con algún tipo de control en fronteras del carbono, tú prohíbes en un país, en Alemania, una determinada fábrica, por decirlo así, porque está emitiendo no sé qué, y esa fábrica dice, oye, pues cierro, porque no puedo funcionar. Pues si tú después el producto que fabricaba esta fábrica, sé que lo estoy explicando muy el cuento de la vieja, se lo estás comprando a Indonesia o a China, bueno, entonces estamos haciendo... Hay una expresión, yo hace muchos años que vivo en Madrid, pero me salen catalanadas de cuando en cuando. En catalán hay una expresión que es fe un pa como unas hostias, que no hace falta que os lo traduzca. La traducción claro, es clara, sí. Es clara. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Hombre, que nos tenemos que plantear hacer la transición energética, pero, digámosle, proteger también nuestra industria y nuestros empleos. Por eso, cuando la Unión Europea empieza a hablar de una política común y de los procesos de transición, descarbonización y tal, que después podemos hablar, añade otra cosa, que es un palabra también, que es el Carbon Border Adjustment Mechanism, que es más o menos que en fronteras de la Unión, si aplicas esas normas, tienes que tener un cierto, no le llamemos una tasa, pero llamadle como queráis, porque si no tú dejas de producir acero, porque lo produces, digamos, con CO2, pero después compras otro acero que resulta que está producido así. Dice, no puede ser. Eso la Unión Europea también lo está haciendo, pero con ritmos diferentes. Por tanto, lo que hay que empezar a cerrar, y realmente esto ya está encima de la mesa, es las cosas. Hagamos estos objetivos, busquemos estos objetivos, pero al mismo tiempo, por decirlo así, no seamos inocentes, ¿no? Estados Unidos, ¿qué hizo en la época de Biden? Adoptó estas medidas, digámosle, de transición, veremos qué hace Trump, y puso en marcha un invento, el Inflation Reduction Act, que en definitiva es una política, es una traducción mía de reindustrialización. Póngame usted la fábrica en Arizona, Texas o no sé qué, y si usted me produce ahí el hidrógeno verde, etcétera, etcétera, yo le doy no una subvención, pero le rebajo los impuestos. Pero esto era para atraer, es para atraer. No parece que Trump esto lo vaya a prohibir. En todo caso, él ha dicho el baby drill, baby, que todos conocemos, pero esto no parece. Pero claro, ¿qué quiere esto decir? Que en Europa somos conscientes que los grandes grupos industriales, bueno, si tienen, por decirlo algo, 10 fábricas y tienen que hacer una undécima, pues se van a plantear, yo diría, pues igual la hago en Estados Unidos. Bueno, veremos. Pero este es parte del problema que tiene Europa. Y el informe Draghi y el informe Letta lo que hacen, no solo en energía, es coger eso y decir, oiga, nos tenemos que replantear la política europea. Ahí estamos. Cuando estalla la guerra de Ucrania,
parece que todo lo relativo a la descarbonización pasa a un segundo plano. Bueno, ya lo haremos, ahora vamos a resolver el tema de la guerra, ¿no? Y ahora cuando llega Trump, que hay que esperar cuáles son los siguientes movimientos, tiene varios al día, pero todavía no ha llegado uno directo, o que sepamos, sí, sobre la descarbonización. Pero sí. ¿También vamos a retroceder? ¿Esa es la previsión? A ver, tengo un amigo mío que el otro día en una reunión privada discutimos eso, y a ver qué va a hacer hoy Trump y tal, y muy serio dice, esta hora más o menos, dice, bueno, en Estados Unidos aún están durmiendo, esperemos un poco y más tarde veremos, ¿no? A ver, el proceso de descarbonización, sinceramente, pensamos que es un tema, un problema mundial, que hay que ser consciente de él, tiene muchos factores, evidentemente hay más población, se incrementa la riqueza. Hay una fórmula de un ingeniero japonés, a ver si me acuerdo, Kaya, que vive aún, que hizo una identidad matemática que sirve para decir, mire, la producción de CO2 en el mundo o en un territorio, en una zona, es el producto de 4 factores, que es la población, la renta per cápita, la intensidad energética para crear una unidad de PIB y la intensidad de carbono de esa energía. Si hacéis esto, iremos tachando PIB y te queda CO2 igual a CO2. Esta fórmula tiene la virtud, después puedes ponerle diferenciales, integrales, pero tiene la virtud que te dice, mire, hay 4 cosas que influyen en el CO2. La población, ¿vamos a ser maltusianos? Pues no necesariamente, o en todo caso no proactivamente. Ciertamente, si sube la población, pues produciremos en principio más CO2. Y esto puede ser que sea por ahí. Es verdad que después la riqueza de las naciones hace que normalmente baja el número de niños, etcétera. Pero bueno, por lo tanto, eso puede subir. La renta per cápita, salvo que seas de los que les gusta, no sé cómo llamarlo, la deconstrucción o tal, nadie quiere ser más pobre, nadie. O sea, los que son pobres quieren vivir mejor y los que viven bien dicen, oiga, no me diga a mí que voy a vivir. Por lo tanto, el segundo factor, según el ingeniero japonés, te va a seguir subiendo. ¿Sobre qué puedes actuar? El tercero y el cuarto. El cuarto, evidentemente, es carbono cero, ¿vale? Fantástico. Si con el renovable podemos hacer. Petit problema, el renovable hoy por hoy no lo sabemos almacenar. No, los electrones no los almacenamos bien, las baterías y tal, pero no lo sabemos hacer. Por lo tanto, no podemos depender solo del renovable. Entonces tenemos que ir al tercer factor, que el mundo industrial lo tiene claro desde hace 100 años, que es la eficiencia. Es decir, si tú puedes producir una unidad de PIB con menos energía, al margen ya de que emitas CO2, es que lo vas a hacer. Y la industria, por ejemplo, el choque, digámosle, de la guerra del Yom Kippur hace exactamente 51 o 52 años, hizo que la industria mundial hiciera un adelanto en eficiencia muy grande. Por lo tanto, si queremos descarbonizar, probablemente hay que ser muy eficientes en general en energía y, evidentemente, utilizar más renovables. Esto nos lleva un poco al letrero, que es, hay que electrificar todo lo que podamos, estamos de acuerdo. Esa electrificación de más hay que hacerla, no obstante, en renovable. No sirve electrificar más quemando carbón, para entendernos, no sirve, no debería de servir. Pero eso nos permite electrificar determinados sectores, pero hay algunos sectores industriales y sobre todo los transportes pesados por mar, por aire o por carretera o por ferrocarril, que son difícilmente electrificables a día de hoy, ¿no? En esos, ahí aparecen un poco el hidrógeno y los gases renovables. Y probablemente mi opinión personal sería de, ¿cómo diría yo? A ver, de libertad tecnológica. Es decir, no digamos por real decreto que esto sirve y esto no. Probémoslo, hagamos prueba y error y hay algunas soluciones que seguramente funcionan. Los combustibles fósiles no todos son igual de malos. O sea, es como si tú vas al médico y te dice te tienes que adelgazar 5 kilos o 20. Hombre, en teoría es lo mismo, pero no. Si el médico, hombre o mujer, es, digámosle, empático al que le ha dicho que se tiene que adelgazar 20 y al cabo de un mes vuelve y se ha adelgazado 4, le tiene que decir, qué bien que lo ha hecho usted, venga, ahora más. Lo que no puede decir, no, usted no vuelva hasta que haya perdido los 20. Bueno, esta persona no volverá más. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, quemar carbón, por decirlo así, es mucho más pecaminoso que quemar petróleo. Y quemar petróleo un pelín más pecaminoso que quemar gas. Por lo tanto, tengamos sentido común,
intentemos eliminar el carbón. China, por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo en renovable. Y después ahí también podemos hablar. Y está haciendo, hoy en día, la placa solar, prácticamente las chinas son mucho más baratas que cualquier otra. Tema que también habría que pensar un poco en términos de competencia, pero también utiliza carbón. Bueno, claro, los chinos te dicen, oiga, nosotros venimos de donde venimos, no me cuente usted, en fin, todas esas cosas de que no sé qué. Quiero decir que ahí habría que poner un cierto sentido común a poder ser de todos, de forma que hagamos un proceso de transición en donde el primer objetivo no sea tanto, no, combustibles fósiles, no. Bueno, combustibles fósiles intentemos utilizarlos menos y en el límite eliminarlos, pero empecemos por el que contamina más, y si sustituyes carbón, por ejemplo, por gas y por renovable, en la medida que puedas, bueno, pues estás bajando. Ese es el proceso en el que yo creo que deberíamos de estar. En esa escala que usted plantea de lo pecaminoso, por utilizar el término. Pecaminoso, no, está muy bien, porque está muy bien explicado, muy gráfico. Venimos, lo peor sería quemar carbón, menos quemar petróleo, menos quemar gas. ¿Dónde quedan las nucleares en esa escala? Bueno, esta es una discusión que en la Unión Europea, de hecho, no se ha terminado aún. Vamos a ver, mi opinión personal es que a veces utilizamos, yo el primero, las palabras indebidamente. El nuclear no discutamos si es renovable o no renovable, pero la electricidad nuclear lo que es evidente es que es low carbon. Low carbon, que ya sé que puede parecer un eufemismo. Decir que el nuclear es renovable, podemos discutirlo, porque el renovable realmente pues es algo que la madre tierra te da, se renueva automáticamente y tú en todo caso lo almacenas. El agua, el viento o lo otro ya nos es más difícil, ¿no? Ahora, sí que es cierto que la electricidad producida por energía nuclear es low carbon y, por lo tanto, el debate que ha habido en los últimos años en la Unión Europea, simplificado entre Francia y Alemania, ha sido que Francia ha querido dejar claro que su electricidad nuclear, que para Francia es la clave de su esquema energético, pues es una electricidad que quizás no sería renovable, pero que es low carbon. Alemania ha entendido esto, entiendo que ha entendido esto, y por lo tanto yo creo, pues es una opinión, que la electricidad producida por el nuclear para poder producir gases renovables y en concreto hidrógeno podría ser considerado como low carbon. Ahí es donde aparecen los colores. El hidrógeno verde sería el producido con electricidad renovable pura, el hidrógeno rosa o malva el que sería producido con electricidad nuclear. Yo veo casi seguro que los países que tienen la opción de continuar en el nuclear, que en Europa hay bastantes, China y Estados Unidos, pues esos países, eso va a funcionar. También es verdad que en los países en los que o no ha existido nunca el nuclear, prácticamente Italia, o en los países que se ha decidido salir del nuclear, bueno, pues ahí puede ser más difícil que esto continúe. El debate ahora en España se abre un poco. En Italia, por ejemplo, yo estuve en una conferencia hace poco con empresarios italianos y, digámosle, el colega que venía en nombre de Enel, la gran empresa energética italiana, hablaba claramente de intentar implantar en Italia los nuevos esquemas nucleares que ciertamente, y esto es un tema importante también, ahí también hay una disrupción tecnológica, es decir, las viejas centrales nucleares de 1.600 megavatios de potencia, etcétera, parece que en este momento no se piensa en ellas como solución de futuro, todo y que Francia ha construido el Flamanville, etcétera, pero con unos costes también absolutamente fuera de lugar. También es verdad que esto es la enfermedad infantil, que siempre que hay una cosa nueva, al principio te cuesta mucho y después la haces más eficiente. Y se habla mucho de los pequeños reactores, que por simplificar es copiar el modelo de los submarinos atómicos. Que le llamamos atómicos, los submarinos nucleares, digamos, tienen un reactor nuclear que cabe en un submarino. Claro, extendiendo esta idea a esto, la idea sería hacer centrales, digámosle, llamaríamos centrales eléctricas para producir electricidad pues, de 300 o 400 megavatios. Ahora bien, esa tecnología que está existiendo no se ha desarrollado aún, está muy concentrada pues, en Estados Unidos, en China, probablemente en Rusia, y
y ahí puede haber un futuro. Los países que no lo tienen, hoy, a día de hoy, yo soy un poco escéptico que, por ejemplo, en un país como Italia, que lo conozco bien, que somos socios del Enagas italiano en proyectos en Europa, en el Trans-Adriatic Pipeline, cuesta muchísimo en Italia tener un permiso medioambiental para hacer una carretera, enterrar un tubo y tal. Hacer una central nuclear. Hoy en Italia, si a mí hoy un grupo de inversores me dijera, mire, le contratamos a usted para hacer esto, probablemente diría, no me siento capaz. O sea, no creo que yo sea capaz. No me van a dar el permiso o tardará 20 años. Ahora, es posible que esto cambie, pero, por tanto, yo diría, creo que va a continuar el nuclear en esos países que lo tienen y que forma parte incluso de su industria. Y soy un pelín más escéptico que en otros países funciona. Es verdad que en Alemania el canciller, bueno, el que puede ser canciller de la democracia cristiana ha hecho ya unas declaraciones varias veces diciendo que él le gustaría repensarse la decisión de la señora Merkel de salir del nuclear. Sí. Ahora, al mismo tiempo, hablando el otro día con unos empresarios alemanes, me decía, mira, uno de los escenarios que vemos post-elecciones es un gobierno de la cristiano-democracia con los verdes. Bueno, pues, y eso parece ser que es una de las posibilidades. Veo difícil entonces que el Partido Verde alemán pues diga que va a volver a nuclear, pero lo digo a título mío, o sea, no lo sé. No, después también hay unas declaraciones, esta me la tomo más en serio, del presidente de la Ruhr Elektrische, la RWE, que es una de las grandes empresas históricas alemanas, que cerró centrales nucleares. Y este presidente hizo unas declaraciones hace ahora un mes y medio, un poco con lo que dijo Merz, y dice, oiga, a mí no me mire, nos dijeron hace 10 años que cerráramos las nucleares, nos ha costado mucho cerrarlas, volver a abrir una central cerrada no es fácil. Por tanto, quiero decir, veremos lo que pasa ahí. Yo sería neutro, es decir, si lo quieren hacer sería fantástico, pero tengo un cierto escepticismo, incluso en el caso de Alemania, con una población que tiene todo el derecho del mundo, con un cierto tema por razones históricas, digámosle, de pacifismo. La energía nuclear se ha visto muy ligada, aunque sea psicológicamente, a la bomba atómica. Es decir, las opiniones públicas es verdad que varían de opinión, pero yo sería prudente. Ahora, es verdad que el canciller ha dicho que harían eso, ¿no? Yo creo que Alemania sí que tiene muy claro que lo que no puede hacer es depender, digámosle, en el caso del gas, de Rusia, y si me aprietas, de nadie en concreto, por tanto, por eso quiere construir plantas de regasificación. Lo ha entendido con dureza. Y dos, no puede seguir quemando carbón. No puede, claro que puede, pero quiero decir, Alemania, que son gente seria, son conscientes que ellos en su, no sé cómo llamarle, en la ecuación eléctrica que tienen, siguen quemando, pues no sé, ahí Miguel no sabe, un 30, un 30 y pico % de carbón, cosa que no hace España, que no hace Francia, que no hace Italia, que no hace el Reino Unido. Por lo tanto, y los alemanes son muy serios, por lo tanto, ellos son conscientes que tienen que eliminar el carbón, no sé en qué año, pero lo tienen que eliminar, mejor dicho, sí, hay unos objetivos, y por lo tanto tienen que tener más renovable, pero por latitud y por costa ellos tienen mucha densidad de población y un territorio. En cambio, España es justo lo contrario. Tenemos baja densidad de población, tenemos una latitud que nos la ha dado Dios, pues que tenemos sol, tenemos 3.000 o 4.000 kilómetros de costa si contamos a Portugal, por tanto podemos tener más eólica, más solar, agua. Bueno, agua tenemos casi toda la que se puede mantener, pero se puede aprovechar más con bombeo. Es decir, España puede tener más renovable, España y Portugal, y esto ligaría, y casi termino esta larga exposición, perdóname, Manuel, en que no por casualidad la Unión Europea, a raíz que hace una política común, por primera vez intenta planificar una novedad, digámosle, energética, como es los gases renovables y el hidrógeno. Por primera vez se planifica desde la Unión Europea. Las redes
Antes, de eléctricas y de gas, obviamente, se han planificado a nivel de cada país, con mejor o peor éxito, y han aparecido ahí algunas interconexiones que siempre han sido discusiones bilaterales. Por primera vez la Unión dice no, vamos a hacer, y se ha hecho para el hidrógeno en concreto, 4 grandes rutas, básicamente norte-sur. Nosotros estaríamos en lo que llamaríamos probablemente el suroeste, es decir, o si lo ves así, el de la izquierda, y es un gran corredor que uniría Portugal con España, la península ibérica con Francia a través del Barcelona-Marsella o H2Med, y por ahí subiendo por la Vallée du Rhône hacia Alemania y los países, digámosle, del centro de Europa. Eso es para el hidrógeno verde. Esto sería, a ver, los tubos que hay que utilizar para eso también pueden servir para gas, pero esto está planificado para el hidrógeno. Y es un gasoducto nuevo. En parte sí, en parte no, porque la Unión Europea también, es que la Unión Europea en 2 años y medio ha hecho muchas cosas, es decir... Sí, porque estuvo 20 sin hacerlo. Efectivamente. Por ejemplo, ha hecho un estudio, que estamos totalmente de acuerdo, que calcula que entre un 70 y 80% de la actual red de alta presión de gas, la de alta, no la de baja, de distribución, sería perfectamente utilizable desde el punto de vista técnico y de seguridad para el hidrógeno. El hidrógeno es una molécula más pequeña y, en fin, tiene esa pega, pero si el acero es el correcto, y hay unas pequeñas technicalities que ahora no entraremos ahí. Por lo tanto, lo que también ha dicho la Unión Europea es, si se utiliza, que se va a utilizar el hidrógeno, no me construyan ustedes, no me doblen la infraestructura, sino que en la medida que puedan utilicen lo anterior. ¿Cómo lo puedes utilizar lo anterior si técnicamente funciona? Con 2 cosas. Una, porque ya no utilices el gas, pero esa probablemente sería más tarde. Pero sí que la vida te da soluciones que nadie las ha pensado al principio. Todas las redes de alta presión, digámosle de gas en Europa y de hecho en Estados Unidos, las primeras, las más antiguas, están hechas, por decirlo así, pues con un diámetro, el que sea. Esto se construye en el año 70, 80 o 90 y 15 o 20 años después la demanda sube mucho más y tienes que construir un segundo tubo. Los tubos, afortunadamente, como están enterrados, tienes la expropiación, que ni tan siquiera en España es expropiación, es un derecho de paso. Tú ya tienes una red hecha, es decir, has hecho las grandes vías romanas. ¿Qué haces? El segundo tubo lo pones justo al lado del primero. Por lo tanto, en todas las redes de alta presión de Europa, incluida la española, tenemos tramos, digámosle, doblados. El primero era, no sé, de 12 pulgadas, el segundo ya lo construyes de 24 y con eso ya funcionas. Sobre todo, además, no olvidemos que a la infraestructura energética, eléctrica, gasista o de lo que sea, le pides no solo la media, le pides las puntas. Tú diseñas la infraestructura para no tener un cero. No vale la pena decir, bueno, aquí a lo largo del año que pasa 100 de media, pues usted calcule. No, la haces para las puntas. ¿Qué quiere decir? Que podríamos, por ejemplo, si cogemos España, viendo nuestra red de infraestructuras, que aquí hay ingenieros que saben más que yo qué es lo que hemos copiado, las vías romanas. Los romanos pasaban por los sitios mejores, las pendientes eran las mejores, iban a pie además. Por tanto, nuestra red se parece bastante a las vías romanas. ¿Qué quiero decir? Grandes ejes de los que tenemos, los tenemos doblados, porque se construyeron hace muchos años y posteriormente, hace 20, lo doblaste. Lo cual quiere decir que podrías empezar casi ya, si tuvieras oferta y demanda, en determinados tramos que coinciden no por casualidad con las zonas más industriales, con lo que llamaríamos los valles. Ahí podrías utilizar ya el hidrógeno y el gas. Por lo tanto, lo que dice la Unión Europea es: constrúyame una infraestructura, constrúyanme una infraestructura, pero ojo, aproveche usted todo lo que pueda la que ya existe. La última cuestión, no quisiéramos abusarte de su presencia y es muy pedagógico. Pido perdón por el rollo. No, pero es muy pedagógico y es muy de agradecer esto. Tuvimos aquí a Jaime Malet, que usted conoce bien, y que es el presidente de la Cámara de Estados Unidos en España, unos días después de la celebración de las elecciones norteamericanas, por tanto, sobre el 10 de noviembre, ¿no? Y él nos planteaba algo que yo saqué a colación porque acababa él de publicar un artículo que seguramente usted vio, no recuerdo si a la Expansión o en 5 días, en el que hablaba de la gran oportunidad que tiene España por las 6, que va para 7, plantas regasificadoras, la construcción
de este oleoducto que usted habla, le llama H2Med, o que se va a llamar también Bar-Mar, ¿no? Bueno, que es Barcelona-Marsella, sí. Sería así. Portugal, cruzar la península ibérica, en Barcelona entra en el mar, entra en Francia por Marsella, porque ha habido problemas en la frontera y Macron no quería, etcétera, etcétera. Él dibujaba un panorama en el cual dice, si se sabe aprovechar, sería una especialización de país la producción de energía, aunque sea a veces energía que traes en barcos licuado de Oriente Medio, de Estados Unidos, de Rusia o de donde sea. Y entonces, en esa especialización, dicho simplificando, que en Alemania hacen la maquinaria y los coches, ojo, hay 17 plantas de automóviles en España, algunas de ellas alemanas, en Italia harían el lujo, el diseño, etcétera y tal, España sería la energía. ¿A usted le parece razonable ese planteamiento que da esperanza si se puede cumplir? A ver, este es un planteamiento hoy posible, es un planteamiento que la Unión Europea lo está planteando a nivel general de la Unión, si no, no funciona nada, y puede ser por varios motivos. España, a la hora de tener más renovable, tiene unas condiciones naturales, España y Portugal, pues que no tienen otros países. Esto es un dato objetivo. Ni lo tiene Italia, porque aunque está en una latitud parecida a la nuestra, es un país más pequeño en superficie, con una densidad mayor, con mucha montaña. Por lo tanto, no despreciemos que España tiene unas posibilidades de instalar más renovable, eólico, solar, y aprovechar mejor el agua que ya tenemos, las presas ya construidas, que, bueno, pues en un momento que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo, incluidos los chinos, en hacer más renovable, bueno, pues eso lo tendríamos que aprovechar. Ese más renovable te puede producir también un hidrógeno, llamémosle renovable o llamémosle verde, que se puede utilizar no tanto como combustible, que también, sino como materia prima. No olvidemos que el hidrógeno ya se utiliza mucho en industria química, farmacéutica, etcétera, y por lo tanto lo que está empujando la Unión Europea y en general todos los países es que sustituyamos ese hidrógeno, llamémosle gris, pues por un hidrógeno, digámosle, que cumpla estas condiciones de no emitir CO2, ¿no? Ahí también, aunque no hay tiempo, no abandonemos tampoco la idea de captar el CO2. Sobre todo hay mucha industria que produce CO2 no tanto por el combustible, que también, sino por su propio proceso. Los cementeros, bueno, los cementeros no europeos, europeos y americanos llevan tiempo ya estudiando medidas para captar ese CO2. Son capaces de hacerlo y cambiar algunos materiales. En este momento, en concreto en España, hay como mínimo 2 proyectos en los que modestamente Nagas está, junto con Repsol, que es con 2 grandes grupos cementeros, el grupo cementero Molins en Cataluña y el grupo cementero Cemex, si no me equivoco, en Sagunto, captar ellos, porque tienen su tecnología, el CO2, nosotros modestamente transportarlo en un tubo, porque eso lo sabemos hacer y en principio sería un gas, bien para llevarlo a una planta de regasificación, etcétera, y utilizarlo, bien para enterrarlo, y ahí aparece Repsol, ¿no? Estos 2 proyectos se presentan a la Unión Europea este año y nosotros presentamos esos, pero se van a presentar otros. Por lo tanto, esto iría también por el tema de la tecnología. No prohibamos nada, es decir, estudiemos la captación de CO2, en Holanda lo están haciendo, en Alemania lo están haciendo, los chinos también lo están estudiando, y lo que pasa es que ahora estos procesos están en el periodo infantil, por lo tanto, sus costes son más elevados, y por lo tanto ahí aparecería, por cierto, el tema del Carbon Border Adjustment Mechanism. Es decir, si no hay realmente una tasa de carbono que diferencia unos productos de otros, pues no nos engañemos, no haremos la transición. Compraremos el acero más barato en no sé dónde, las patatas en otros. Es decir, este es un problema global que es parte de lo que la Unión Europea le viene ahora encima. Ciertamente, también Trump ha hablado de que quería poner aranceles y tal. Bueno, vamos a ver esto cómo nos afecta, pero claro, es que el primer suministrador en este momento de gas de Europa ya es Estados Unidos y en España es el segundo. Es decir, de una forma natural, esa sobrecapacidad que tiene Estados Unidos, para Estados Unidos es una gran ventaja. Una gran ventaja que en la época de Biden, el sector del ala izquierda demócrata, para entendernos, ya dijo que no, que habría que intentar
prohibir exportaciones para que el precio del gas en Estados Unidos fuera más barato, es decir, que sobrara gas y bajara el precio. Bien, también es entendible. Evidentemente, el gobierno Biden no lo hizo. Dudo que lo hiciera Trump. ¿Qué quiero decir? Que los Estados Unidos tienen un interés objetivo en producir gas, porque para ellos en este momento es un ingreso importante. Ahora, no me atrevo a hacer ninguna teoría de qué va a pasar o qué va a dejar de pasar. Pero sí que yo creo que el mundo estamos en energía más a, ¿cómo diría yo?, compartir, en el sentido de no depender solo de alguien. Nosotros pues tenemos buena relación con Argelia, recibimos mucho gas de Estados Unidos, recibimos gas evidentemente de Oriente Medio, Qatar, Emiratos, recibimos gas incluso de países mucho más lejanos, de Perú, de Trinidad y Tobago, en cantidades pequeñas. Por lo tanto, esto es lo que te permite... Y de Rusia, ¿no? Recibimos. Y seguimos recibiendo gas ruso por barco, porque no ha sido prohibido por la Unión Europea. Se habla de tomar medidas. Lo que sí hacemos con ese gas es se hace como diría yo, un recorrido, una vigilancia muy estricta, pero sigue llegando. En parte por un motivo, esto yo lo hago, quiero defender a los que han comprado el gas. Las grandes compañías europeas y americanas que compran gas ruso es porque normalmente tienen contratos take or pay por muchos años, que la Unión Europea se ha dado cuenta que si lo prohibía, pues irías a un tribunal arbitral y estas empresas tendrían que pagar centenares o miles de millones, ¿no? Eso por una parte. Segundo, que los grandes, digámosle, suppliers tengan contratos take or pay, también ahora lo vemos como un tema de seguridad, porque claro, el mercado spot sube y baja. Es verdad que esos contratos pueden tener precios diferentes, pero quiero decir, cuando hablamos de seguridad de suministro, no solo es el papel modesto que hacemos los infraestructuradores, que están los grandes suppliers, que si tienen contratos take or pay, sea en gas, en electricidad, en lo que quieras, te dan una seguridad al cliente final de que no se preocupe, usted no se va a quedar sin gas o sin electricidad. Eso, en mercados muy liberales, en el sentido de decir el mercado funciona y no hay ninguna guerra ni ningún problema, tienes tendencia a no valorarlo y a no ponerle valor. Y al contrario, incluso a veces los expertos en bolsa, a una empresa que tiene contratos take or pay, pues le mira si estos contratos son más caros, más baratos y tal. Cuando hay problemas de seguridad de suministro, bendito sea Dios que hay unas empresas que dicen, no, yo tengo unos contratos, yo aseguro que sigue llegando el gas y además tengo contratos con varios países. Ahí nosotros hacemos de banco central, lo recibimos, lo transportamos donde ellos quieren, lo almacenamos, pero el mérito es de esas empresas. Por lo tanto, lo digo un poco que a veces cuando hablamos de seguridad y tal, nos olvidamos pues que, bueno, y que ahí también hay un dinero interno. Por lo tanto, Europa tiene que ver estas cosas, digo Europa porque vivimos en la Unión Europea, para entender que si queremos seguridad, queremos descarbonizar y al mismo tiempo queremos que los precios sean competitivos, bueno, pues hay que hacer unas políticas en todas las direcciones, que no es fácil, pero yo creo que se está avanzando. Desde luego, hace 4 años esto no estaba en la discusión de ninguna reunión de la Unión Europea. Y por lo menos estamos en marcha. Ha sido muy claro, muy gráfico, muy didáctico. Muchísimas gracias, Antonio Jardén, por estar con nosotros.